Vamos a ver. Sí, ya estamos al aire. Gloria, ¿qué tal? Oh, ¿Cómo estamos? hola, hola Oscar. Bien, aquí, Vamos a comenzar un contenta, ratito. agradecida por esta invitación. Ha sido muy amable Ahorita de tu vamos, parte. no te preocupes, ahorita vamos a comenzar. Voy a compartir en las redes sociales Ok. el en vivo para que se pueda llegar a saber en dónde estamos y qué estamos haciendo. Tenemos que subir a las redes sociales. Un momentito. Ujú. Muy bien. Mientras van conectándose los amigos aquí, Ujú. vamos a también compartirlo en el WhatsApp. Aquí mis amiguitos colegas del trabajo, me quieren ver. Muy bien, ahora sí, mientras están conectando los amigos, vamos a hacer la bienvenida respectiva para esta nueva edición. Bienvenidos amigos y amigas que nos acompañan en, esta, en este último programa de esta primera temporada, por así llamarlo, de Un Jueves en la Libertad. Esta es la novena conversación que tenemos y nos acompaña una buena amiga de un buen tiempo también, poeta ella, radicada en la ciudad de Lima, nuestra amiga Gloria Portugal. Ella es autora de este libro de poesía, Estrellas en el cielo raso, y también ha obtenido diversos premios tanto en narrativa como en poesía. Y vamos a conversar con ella en esta oportunidad sobre un tema que es referido a lo que conocemos como escribir la poesía como un elemento de cercanía, escribir desde las distancias y cómo estos elementos poéticos pueden ser algo que nos unan. Pero antes, Gloria, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Hola Oscar, buenas tardes con todos. Si es que hay alguien por ahí, estoy muy contenta bueno, pues compartir algo con ustedes. Me ha parecido muy sui generis esta situación porque se trataba de hablar de mí y la verdad es que, bueno, es el tema que más conozco. Si hubiera sido otro tema sería un poco más difícil, pero de todas maneras he tenido que reflexionar un poco y recordarme, porque a veces uno se olvida de sí mismo. Y como Cierto, ya cierto. tenía pues una idea de qué es lo que íbamos a conversar, y entonces he estado reflexionando todo el día y estoy saturada de mí, pero en fin, podemos hablar de eso. Creo que todos estamos saturados en estas semanas por lo que estamos viviendo en general, ¿no? El hecho de estar en el confinamiento de casa, el hecho de estar aquí tratando de buscar alguna salida para no aburrirnos o cansarnos de uno mismo, ¿no? Del yo, de la persona que siempre está ahí. Pero ni creas, creo que algunas personas estamos
disfrutando bastante de la cuarentena. Ah, A sí, veces ¿en serio? me da un poco de vergüenza decirlo, porque el mundo está atravesando por un momento muy crítico. Nuestro país está cayéndose en pedazos y lo único que yo puedo pensar es que estoy bien, que esto me sienta, trabajo desde mi casa, no tengo que salir, eh, tengo todo lo que necesito bueno, pues para mis labores diarias, para atender a mis hijos y yo estoy muy bien. Si es que ahora se suspendiera todo y volviéramos a la normalidad de antes, me chocaría. No extraño las reuniones sociales y bueno, cuando quiero hablar o comunicarme con amigos, pues tenemos estos aparatitos que acortan distancias. Entonces, para mí no es ningún problema. ¿Te sientes feliz en esa cuarentena? No sé si la palabra feliz sea correcta. Sí, me siento a gusto. Feliz, pues, ¿quién es feliz, no? Con todo lo que uno tiene que ver, con el sufrimiento del resto, pero Claro. no estoy mal, no estoy mal, no me ha afectado. Al contrario, me ha beneficiado bastante de poder trabajar desde mi casa, ¿no? Es algo que siempre anhelaba, ¿no? Es un sueño, es levantarte y no tener ni siquiera que arreglarte demasiado, pues, ¿no? Para estar en tus clases, De la cintura para arriba nada más. del cuello para arriba en mi caso. Pero mira, es interesante. Gloria, tú has comenzado a abordar el mundo de la literatura, bueno, publicando a partir del año 2000 que 10, salió, 2010. 2010, perdón, 2010, de Insanía, ¿no? Si no me equivoco, Sí, que el fue primer libro. quedó ganador del concurso de escritura Sí, tuvo el premio escritura. y Y luego el ya en premio el fue 2000, en la publicación. mira, ya era un punto a favor. Y ya en el 2016 ya te mandas con un libro de poesía, un texto propiamente, un libro propiamente dicho, que es este de acá. Y Ujú. sobre él también vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuéntanos, Gloria, vamos a hablar un poquito de cómo llegas tú a la literatura. La mayoría siempre dicen, no, a través de las lecturas, uno siempre va Ujú. leyendo, uno siempre va decantándose en querer por ahí eh, serigrafía, garabatear algunos textos, pero mucha gente queda en eso, en el intento de, ¿en qué momento tú dices, yo quiero estar, no sé si en el grupo de escritores, pero sí yo quiero que mi trabajo sea leído, mi trabajo sea observado? ¿Cómo llegas tú a ello? Bueno, yo siempre he tenido esa ambición. Desde pequeña he querido escribir, he querido ser escritora, pero no todos tenemos ni los medios, ni las lecturas, ni el talento tal vez para hacerlo realidad. Ujú. De adolescente descubrí a Vallejo y descubrí a algunos escritores jóvenes locales, en Trujillo, claro, ¿no? Que ganaban el Lundero, aparecían en los periódicos y bueno, pues esa era la poesía que conocía y tal vez la poesía que había visto en el colegio, ya sabes, pues, Ujú. Becker, Neruda, ¿no? Pero tratar de escribir pues era muy difícil. Y yo vengo de un hogar en el que las artes no han sido muy apreciadas por su falta de pragmatismo, justamente, ¿no? Por el hecho de que dedicarse al arte no nos iba a producir ningún beneficio económico. Entonces nadie en mi familia ha sido alentado para ningún tipo de expresión artística. Ujú. Teníamos que estudiar una carrera en la universidad y una carrera que nos diera de comer, pues no. Entonces, siempre ha sido un pequeño secreto esto de escribir, incluso hasta mal visto, hasta, hasta mal visto por mi padre, por ejemplo, ¿no? Que me Hasta ahora. mandaba a dormir.
sí, me mandaba a dormir y me decía, deja de escribir tonterías y ándate a tu cama, ¿no? Descansa y estudia. Y bueno, siempre me han atraído las artes, he tenido coqueteos con la música, he intentado aprender a tocar algún instrumento musical, pero siempre me decían que no, no es profesión. Luego quise dibujar, pintar, me dijeron que no es profesión. Entonces lo único que me quedó fue lo más barato y lo que podía hacer en secreto, que es escribir. Para escribir solo necesitas leer y tener papel y lápiz, ¿no? Exacto. Entonces ese siempre ha sido mi secreto y siempre tenía presente que tenía que estudiar una carrera universitaria, porque bueno, tenía que valerme por mí misma en algún momento. Y así fue pues mi adolescencia. Alguna vez escribí adolescente, pero eran textos que no me satisfacían y no satisfacían a nadie. Y por suerte que que nadie me hizo caso, porque fue una adolescente muy difícil, muy incomprendida, y tal vez hubiera hecho tonterías, es que alguien me hubiera hecho caso. Como la mayoría de adolescentes. Claro, entonces luego pues me hice de familia, tuve hijos, pero siempre tenía la literatura presente porque es una pasión, es algo que viene ya creo que en tu meollo, como un código de barras, es algo que no puedes, lo que no puedes escapar. Entonces tenía la literatura ahí, las ganas de escribir, hasta que después de los 30 años, me animé a mandar mis textos a un concurso. Y ese fue digamos, una especie de trampolín, pues, porque una vez que publicas algo ya no hay retorno, me parece. Sí, Entonces, cierto. el premio era la publicación y, bueno, una suma no muy despreciable. Para los que son Y poetas, nunca es despreciable una suma de dinero, en serio. ninguna suma. Entonces, una vez publicado un libro de poesía, que fue mi primer libro, por acá lo tengo, le tengo mucho cariño, no lo considero pues un gran libro, pero es un libro muy sincero, porque contienen poemas de adolescencia y vistos con ojos ya de un adulto, pero de todas maneras con mi experiencia, porque yo no tenía tantas lecturas. Ya. Una vez que uno publica un libro, yo lo vi como una responsabilidad, porque era un premio nacional, era un premio de mujeres. Entonces ya es como lo que dice el hombre araña, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Claro, claro. Entonces, si es que has ganado un premio, pues tienes que llenar eso, ¿no? Tienes que ser digna de ese premio. Entonces me puse a Exacto. leer, ¿no? Como suena, tienes que ser digno de ese premio. Por supuesto, porque en cuanto a los premios hay un factor azaroso muy grande. Sí, es No cierto. necesariamente gana el mejor libro. Tiene que ver muchos factores para que tú ganes, ¿no? Y yo creo que he tenido suerte, pero de todas maneras, yo he tratado luego de llenar ese premio, tratar de no defraudar al resto, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? Tratando de escribir mejor. Entonces, de Siguiendo ahí escribiendo, claro. escribiendo, pero también entré a un taller con un gran amigo, Miguel Ildefonso, y ahí creo que Saludo para comenzó, Miguel. sí, para Miguelito. Y Miguel es una de las pocas personas que en esa época, bueno, hablo después del 2011, 2012, daba talleres de poesía, porque hay talleres a montones
narrativa, de cuentos, pero talleres de poesía son los menos, No, pero porque ahora es más, pululan, ¿ah? Ahora hay un ahora tal montón de vez, talleres de poesía. pero es mucho más difícil Mm, enseñar a alguien o compartir en un taller textos poéticos. Entonces, con Miguel, en ese grupo, bueno, tuve oportunidad de conocer a unos amigos ahí que también estaban empezando y que también a la larga publicaron y lo recuerdo con mucho cariño porque él fue un gran maestro, es un gran maestro. ujú. Lo que más, lo mejor que pudo hacer por nosotros fue darnos que leer, organizar nuestras lecturas. Hablamos de literatura peruana, de la Ujú, ujú. poesía del Perú, extranjero. Hizo todo lo que se puede hacer por un estudiante es decirle que organice sus lecturas y que busque su camino, ¿no? Porque nadie Hizo te la enseña. chamba de un maestro. Claro, porque no te va a ayudar a ser mejor. Ujú. Eso no es posible. Un profesor, eh, no hay profesores de poesía, pues, ¿no? No hay nadie que te No, pueda decir, oye, un poema se escribe así, y para mañana me lo traes. Y va a estar tres bien o va a carillas de estar poesía, sí. mal. No se puede, ¿no? Y bueno, pues así, con muchos de estos ejercicios del taller, terminé haciendo una colección de poemas y bueno, ahí me apareció Estudios en estilo rap, ¿no? El Estrellas en estilo 2016. raso. Y seis, exacto. Mucho de ese libro eh, resultó a partir de este taller. Ujú. Poemas trabajados ahí, discutidos, bueno, para los que somos chancones, porque he sido medio chancona, Los entonces chancones pues poéticos. he tratado de hacer mis tareas, ¿no? Ujú. Leer más que todo, y tratar de buscar afinidades con autores. Y bueno, pues ahí uno va eh, decidiendo qué es lo que desea hacer con su poesía. Y uno de Exacto. mis, eh, ¿cómo te digo? Una de las decisiones que yo tomé y que me doy cuenta que sí fue algo voluntario, fue que quería escribir poesía que se entienda. ¿Cómo, cómo? ¿Sabes qué? Poesía que se entienda. Que se, O ya, sea, ¿sabes qué? Hay poesía del lenguaje, ¿no? exacto, los Poesía de las, herméticos, como se le conoce. hay pues poesía bastante hermética. Ujú. Ah, y yo no quería eso. Es cuestión de gusto. A veces disfruto Claro. mucho leyendo a poetas herméticos, pero yo no quería eso para mí. Es algo ya relacionado con mi personalidad, ¿no? Soy alguien que desea ser entendida, ser comprendida. Ujú. Y ahí empecé pues a buscar afinidades y una de las afinidades más grandes que tengo es José Watanabe, El maestro porque los Watanabe. temas de José Watanabe pueden parecer muy sencillos, pero tienen una profundidad inmensa y son capaces Exacto. de llegar a muchas personas. Oh, Yala, yo tengo también un libro, Es una joyita, una joyita. por supuesto, de pretextos. Entonces, uno va dirigiendo su camino de ese modo, ¿no? Luego encontré a otra poeta que es pues mi adoración, ¿no? Es la polaca Wisława Szymborska. Cuidaba Szymborska, claro. Poetaza. Sí, ahí Poetaza. la he estudiado, a pesar de que son traducciones las que llegan Ujú. a nosotros, lo especial de la poesía de Szymborska es que ella trabaja con ideas Ujú. y esas ideas sí pueden ser trasladadas a cualquier otro idioma sin perder absolutamente, bueno,
pueden perder algo de lo que ella inicialmente ha querido decir, porque son idiomas muy distintos, ¿no? El polaco con el español. Pero siendo poesía de ideas, esas Ujú. ideas son universales, porque ese es su mayor logro, su mayor virtud, que ella trabaja Exacto. con imágenes y con ideas que nos afectan a todos como seres humanos, ¿no? Y lo que hace la buena poesía. Entonces, no tengo dificultad eh, para disfrutar de esa belleza que puede haber en sus poemas, ¿no? Y una Watanabe y cosa Simborska interesante, son poetas geniales. Pues sí. claro, la ventaja con Watanabe, pues, es que está en nuestro idioma, ¿no? Exacto. Y me he dado cuenta con Mislava que, por ejemplo, a ella no se la puede citar, no se puede poner un epígrafe de ella, porque ella no tiene un par de frases o tres frases bellas. Sus poemas funcionan como poemas, son unas Como un todo. imágenes como un todo, ¿no? Ujú. Entonces, si es que quieres citarla, tienes que citar el poema completo. Toda la O sea, página ahí. claro, Te pones todo, es todo una... Vietnam, te pones ahí. Y bueno, pues entonces uno va decidiendo qué es lo que desea, ¿no? Y va adquiriendo sus propios mecanismos para escribir poemas, Ujú. Claro. que en algunos casos se pueden simplificar. Por ejemplo, yo podría simplificar cómo escribo últimamente y es a raíz de ideas, ¿no? Algo que, y hay ideas grandes y hay ideas, o imágenes grandes, imágenes cortitas, ¿no? Ujú. Claro. Eh, por ejemplo, tengo una imagen cortita en este libro que es Itanías. Es una imagen pequeñita y lo leo. Eh, el poema se llama Girasol. ¿A dónde miras al caer el sol? Ahora entiendo que al amanecer quien más sufre no soy yo. Bueno, y ese es el poema, ¿no? ¿A dónde miras al caer el sol? Buena frase. Buen verso, buen verso. ¿A dónde miras al Porque caer es un el sol? girasol, ¿no? Entonces es una imagen pequeñita y Ujú. no necesita nada más. Pero podría ser una imagen más grande. Por ejemplo, el primer poema que abre este libro se llama Hillman 1976, Ujú. que es el carro de mi papá y que precisamente lo compró el año que yo nací, que es el 1976. Y es un poema largo, pero es porque es una comparación entre el carro y yo, porque resulta que mi papá compró ese carro el año que yo nací. Y todo el tiempo me decía, ese carro tiene tu edad, en ese carro ese carro Ya. y ese carro. Y en las familias pasan cosas feas, ¿no? Mis padres se divorciaron y todo. Y el carro tuvo que ver en eso, porque mi papá era un bandido, ¿no? Y subía al carro a muchas penas. Entonces, al final, el carro, creo que cuando yo tenía algo de 30 años, el carro dejó de funcionar. Entonces, yo me sentía como hermana del carro, pues, ¿no? Ujú. Y todo el poema es sobre eso, ¿no? Cómo cambiamos, cómo cambió el carro, cómo cambié yo. El carro lo pintaron, era celeste primero, ¿no? Luego lo reencaucharon y el carro resultó rojo. Y me puse a Ya. pensar, yo también cómo trato de reencaucharme, El pintándome el cambio. pelo, Algo ya, debo cambiar también yo. claro, y al final yo le sobrevivo al carro, porque el carro ya no existe, ¿no? Y tal vez pues el carro, eh, qué sé yo, ya descansa en paz, ¿no? Ujú. Pero yo tengo que seguir, pues, ¿no? Y te queda la imagen del auto ahí.
te queda la imagen del hermano auto. Es muy grande, puede parecer pues que estoy contando una historia, pero en realidad es una sola imagen, una comparación entre ahí. Y lo mismo me han contado algunas personas que han leído el poema que suelen hacer eso los padres. Sí, que tú te has le dado al refrigerador, que el refrigerador lo compramos normal, es normal, pues, ¿no? Es normal. Entonces, a veces uno no se siente muy bien, ¿no? Y como a mí me fastidia un poco, ¿no? Imagínate, te comparan con un animal, ¿no? La vaca tiene tu edad. Has citado dos autores bravazos, como el caso de Watanabe y también a Wisława Szymborska, que son autores que manejan esa frasecita de la perfección de la sencillez, ¿no? Que el poema no tiene que ser tan edulcorado, tan rimbombante, para que pueda contar algo, para que pueda decir algo y para que pueda transmitir también algo. Mencionaste esto también de que muchas veces, esta frase me ha gustado mucho, ¿eh? Que tenemos que ser dignos del premio que ganamos o de lo que obtenemos, porque a veces muchos autores no son los ganadores, no son los mejores a veces. Y recuerdo que hace unos días escuchaba la entrevista que le hizo Leila Guerrero a Vargas Llosa, y Leila comentaba que hablaban de Borges, ¿no? A raíz del libro de Vargas Llosa, y comentaba que Borges se presentó a un concurso nacional creo que de narrativa, y no lo gana, y lo gana un señor X que nadie conoce en la actualidad. Y a Borges no le dieron porque era muy elegante su literatura para la época en la cual se desarrollaba en Argentina. Entonces, esas situaciones en las cuales muchas veces los que obtienen los primeros puestos y la gente que queda en un segundo o tercero no son tal vez los más representativos a lo largo de la historia, porque lo que sobrevive ya no es el nombre, sino la obra que uno sostiene, y que de una u otra forma es lo que más pega, ¿no? Ahora, claro. Nuestro país, dale. Yo sí. No, es totalmente cierto, pues. No te quería cortar, sino que también me pareció interesante esto que mencionabas de que el arte no es pragmático, y en muchos casos es cierto, ¿no? La gente dice, el arte o la poesía puede salvar vidas, tal vez, ¿no? De manera no intencionada, pero no vas a hacer jamás un edificio con un poema, ni vas a hacer una mesa con una novela o un cuento. No, a lo que yo me refería era a que las generaciones, tal vez la generación también de nuestros padres, ¿no? De nuestros padres, siempre han pensado que el éxito se mide en cuestiones de éxito profesional, ¿no? De cuánto dinero hay. Exacto. Y el concepto actual de, no, ahora lo más importante de la vida es ser feliz, es totalmente opuesto a eso, ¿no? Pero es posible hacer algo que te gusta y que a la vez te gusta dinero, ¿no? Como para que tengas una vida digna y todo. Sin embargo, en mi opinión, mi experiencia personal, yo he ganado algunos concursos que tenían un premio monetario, pero pues no podría vivir de eso, ¿no? Y yo lo tengo muy claro, yo tengo claro que de la literatura yo no puedo vivir, por eso es que valoro mucho mi trabajito que tengo de profesora, porque me permite... Del gran trabajo de profesor que tenemos, de docentes que tenemos. Claro, pero es que yo estoy hablando a través de mis padres, tal vez, ¿no? Que soy profesora, bueno, pero me sirve para satisfacer mis necesidades, las necesidades de mis hijos y darme un tiempo para poder escribir. Exacto, y escribir es algo que solo me produce placer, alegría, satisfacción, pero dinero muy de vez en cuando. Creo que eso pasa con casi todos, ¿eh? No, hay algunas personas que ven el hecho de escribir como un trabajo. Y es respetable, es cuestión de cada uno, ¿no? Pero yo te hablo de mí, yo siempre he visto que el día en que vea escribir como un trabajo, ese día me voy a traicionar mucho a mí misma porque va a perder lo maravilloso que tiene, en mi opinión, ¿no? Porque para mí es un placer, la literatura es un placer.
me ha rescatado de momentos muy difíciles, la lectura de buenos libros, grandes poetas, eh, me ha ayudado a sentirme bien, a ser un poquito feliz. Y yo no lo considero esto como algo alimentario, ¿no? O sea, voy a escribir y me tienen que pagar. Pero como te digo, esa es mi realidad. Hay gente pues, que tiene otra idea y considera que escribir es un trabajo. Y bueno, esto es cuestión de cada uno, ¿no? Pero en mi caso no podría ser así. Yo digo siempre, ¿no? Yo tengo mi trabajo. Escribir no es un trabajo, escribir es una pasión. Y es Claro, algo que hago también cuando me da la gana porque claro, no me exacto, puedo exacto. presionar por eso, ¿no? Entonces, es el único ámbito en mi vida en el que puedo ser absolutamente libre. Entonces, nadie puede venir a decirme, oye, tú me escribes esto para tal día. Entonces, no, bueno, lo siento, ¿no? Si es que se me ocurre algo bien y si es que no, tampoco, porque nadie puede mandar ahí. Y eso es muy hermoso poder ser libre dentro de todas las reglas que uno tiene que seguir, porque pues el mundo sin reglas tampoco es mundo, ¿no? Exacto. Pero acá no hay reglas, ¿no? Y eso esa es una de las mayores satisfacciones que le puedo encontrar a la literatura, ¿no? Tampoco me puedo obligar a leer. Yo leo lo que se me da la gana, ¿no? Entonces, me siento muy bien, porque nadie me puede venir a decir, oye, tienes que leer. Bueno, o sea, por educación, acepto si alguien me sugiere, ¿no? Pero al final uno termina haciendo lo que le da la gana en este ámbito, ¿no? Al final te recomiendan un libro y no te gusta. Nos piden que le bajes un poquito el volumen a tus parlantes, dice, porque está escuchando, de repente ese era el problema que teníamos al comienzo. Gloria, A ver, justo conversábamos con un amigo, Gonzalo de Rosario, hace unas semanas sobre la literatura en nuestra región y ¿ya? él sacó una suerte de lista de autores y autoras que me pareció muy interesante, porque hay un grupo de autoras que escriben poesía que son de la libertad, pero que no radican en la libertad, ¿no? Está el caso de Denise Vega, está el caso de Matilde Granados, está el caso de Julia Wong, en tu caso, ¿no? Pero, y él las denominó las autoras exiliadas, ¿no? Eh, pero uno escribe sin importar ello, ¿no? O sea, uno escribe sin importar la localidad, el espacio, el determinado. Y me imagino que eso debe haber sido también un conflicto para ti. Tú estuviste en Trujillo hasta mediados de los 20 años, por ahí me comentabas, y luego partiste a Lima y te encontraste, me imagino, con este conflicto. Ser el provinciano en Lima o ser el poeta que viene de la casa de Vallejo a Lima, de repente a romperla, no sé. ¿Cómo sentiste tú ese enfrentamiento al momento de cambiar de espacio contextual en el que estabas? Bueno, la verdad es que no lo sentía. He sido muy afortunada de encontrarme siempre con personas muy amables, hombres y mujeres, escritores, escritoras eh, a las que no les ha importado pues ser de otro lado, ¿no? Uh -huh. Para comenzar, en Trujillo, eh, yo no escribía, mejor dicho, no hacía públicos mis escritos porque no había cómo. Y yo me casé muy joven, entonces estaba dedicada a mi trabajo y a mi familia, a mi hija que era pequeña. Entonces yo no conocía a nadie que escribiera en Trujillo, tal vez un par de Ah, mira. personas. Nada, Entonces o sea, cuando no vine a conocías Lima, el panorama literario de la ciudad. no conocía el panorama literario, solo lo que aparecía en el periódico tal vez, Uh ¿no? -huh. Pero no tenía ninguna conexión con la literatura porque lo que yo escribí era muy incipiente, era secreto. En Lima fue que me enteré pues de los concursos y cuando participé en este concurso de escritura el 2010 y bueno, gané. Esa fue, digamos, que mi primera aparición en el mapa literario, si es que se puede decir, aunque pasó desapercibido mi libro, tampoco era un gran libro. Pero así y a raíz de estas redes sociales, pues, ¿no?
sirven para cortar las distancias, porque conocí el taller de Miguel Ildefonso. Claro. Y ahí fue que empecé a conocer a más personas que se dedican a escribir poesía, se dedican a escribir narrativa, ¿no? Fue así, y bueno, el premio de escritura es de un concurso organizado por la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Entonces, estas personas, estas señoras son, yo les considero pues una suerte de hadas madrinas, porque hacen realidad los sueños de escritoras que no ni pensaban que alguna vez podían publicar. Uno de los requisitos para concursar es no tener ninguna publicación. No hay límite de edad. Bueno, tienes que ser mujer y no tener ninguna publicación. Y puedes tener 60, 70 años y puedes concursar igual. Entonces, para mí, haber ganado este concurso, como te dije, me hizo reflexionar mucho sobre mí como poeta. Era la primera vez que me llamaba poeta y me pareció que era muy grande el nombre, ¿no? Y que había que llenarlo, aunque nunca pueda llenarlo completamente, pero tal vez no tenerlo tan vacío. Y también de ayudar a estas señoras tan amables, ¿no? Marita Troyano, Ana María García, Tala Martellini, poetas entrañables y hermosas personas que se dedican a hacer realidad los sueños de las cenicientas que están por ahí, ¿no? Entonces, las cenicientas poéticas. Es cierto, porque convierten nuestros poemitas, nuestros versitos en libros tan bonitos, pues, ¿no? Y es realidad, es en verdad una especie de cuento de hadas, lo que me ha pasado, de verdad. Entonces me uní a ellas y estuve un tiempo trabajando de cerca con ellas para que el concurso siga teniendo más ediciones y bueno, yo gané la segunda edición. Ahora estamos en la séptima edición. Y cada ganadora pues, ha sido feliz infinitamente. Y estas señoras de la Comisión de Escritoras, imagínate que algunas hacen donaciones para el premio, donan de su propio dinero, porque es muy difícil conseguir. Y son unos libros bellísimos los que editan para la ganadora, ¿no? Entonces, también así fue como me fui relacionando con escritoras de Lima. Pero volviendo a lo otro, lo que me dices de exilio, nunca lo he visto como un exilio. Vivimos en una época en la que tenemos estas herramientas tecnológicas y es muy fácil estar en contacto con todo el mundo. A raíz de la publicación ya de este libro de Estrellas en el cielo raso, se me ocurrió que podía, porque me dieron una caja de 300 libros y no sabía qué hacer con mis 300 libros. Se me ocurrió también distribuirlos en Trujillo, así fue que te contacté, recuerdo. Exacto. Y, sí. bueno, y tú 2016. me contactaste con amigos de Trujillo, con los norteños, y luego empezamos a crear amistades y así he ido conociendo a gente muy hermosa, hermosos amigos que he podido hacer a pesar de la distancia. Y bueno, siempre me he sentido muy cómoda y siempre me he sentido muy respetada y apreciada, ¿no? Y es algo que yo valoro bastante de estas personas, de estos chicos de Trujillo. Bueno, yo soy la mayor, soy la dama ahí, pero igual, han sido muy cálidos siempre y siempre dispuestos a leer mis cosas y bueno, pues a incluirlas tal vez. Me han incluido Carlos Santamaría, me han incluido en una de
antologías de cuento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tú Claro. también tienes varios proyectos donde también estás contando con presencia de escritoras, ¿no? Y también me has invitado. Esto es muy bello, ¿no? La amistad es algo que yo valoro bastante. Creo que el arte, de una otra manera, como es una suerte de, y se menciona esto, ya que nos hacen recordar acá, una cenicienta dentro de todo, a la gente que es apasionada nos termina uniendo, ¿no? Nos termina uniendo, fraternizando en la mayoría de los casos. También en algunos otros nos genera discrepancias también. Pero lo que tú mencionas es interesante, ¿no? Por el hecho de que de repente tú has logrado inmiscuirte en más grupos porque tú dominas varios géneros. No sé, me da la idea, ¿no? Porque hay algunas autoras que son poetas y no escriben narrativa, o narradoras y no escriben poesía, pero tú has logrado decantarte en los dos. Tú has escrito tanto poesía y también cuentos, narrativa. Es más, has quedado, creo, ganadora en algunos concursos de cuentos infantiles y has tenido Sí, esa presencia, ¿no? Ahí está, sí, justo ahí, creo Cherry, que iba a mencionar. Dale, dale. ahí está. Mira, a ver, Sí, has logrado ello. infantil. Entonces, ¿es complicado estar en esos dos géneros? ¿Estás complicado manejar tu lenguaje, dividirlo entre esos dos espacios? Y si eligieras uno al final que te diese la satisfacción ideal, ¿cuál sería? No sé. Bueno, no ha sido difícil. Lo que pasa es que yo comencé escribiendo poesía Ujú. y así como escribo, tengo debilidad por los poemas breves de los Ya. grandes escritores o de mis contemporáneos, pero yo valoro mucho la brevedad y así como valoro la brevedad para leer poemas, también trato de que mis poemas sean breves. Ujú. No podría, por ejemplo, embarcarme en proyectos en los que tuviera que escribir demasiado, un poema de muchas líneas. Ujú. Por lo tanto, a pesar de que me he dado cuenta que muchos de mis poemas tienen un tinte narrativo, no dejan de ser breves. Claro. Llega un momento en el que yo necesito extenderme más. Ujú. Y dije, no, los poemas grandes me aburren un poco, entonces me van a aburrir también los que yo escriba. Mejor me pongo a escribir cuentos. Y la verdad es Ya. que yo soy muy... tengo demasiadas ideas en la cabeza, no sé. Tengo muchas historias siempre rondándome. A veces las actividades de la casa son tediosas, pero mientras lavo los platos o mientras cocino, siempre me estoy contando cosas y tenía la necesidad de narrar, pues, ¿no? Ujú. Entonces, por Claro. eso es que empecé a escribir historias. Y es una actividad en la que tú te embarcas y ya no hay retorno. Una vez que escribes una historia, quieres escribir otra. No siempre vas a escribir grandes cosas o cosas demasiado interesantes, pero siempre tienes que seguir, ¿no? Y eso fue lo que me Ujú. pasó. Me he, digamos, dedicado a escribir cuentos porque también el tiempo es un problema. Para Ujú. un cuento siempre es breve. Si quisiera escribir una novela estaría perdida, porque para escribir una novela se necesita disciplina, se Eh, necesita planificar bastante las cosas, tener paciencia como para escribir por largos periodos, y de eso yo carezco. En cambio, un cuento puede ser más breve, puede tomar días, pero definitivamente es más fácil de corregir algo corto que corregir una novela, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, por eso es que me gustan los cuentos y la idea esta es un poco sacrílega de jugar a ser Dios, ¿no? Y hacer lo que se te da la gana con los personajes, ¿no? Y a veces jugar con esta ambivalencia de que el personaje se parece mucho a la realidad
a alguien que conoces, y, pero tú tienes la capacidad de ponerle cosas para mejorarlo o para empeorarlo también, ¿no? Exacto, Hay sí, sí. algo de malévolo ahí también, la venganza me gusta mucho. Suele Sí. ocurrir. Justo que mencionabas esto, Gloria, yo he podido, y me imagino que muchos de tus lectores también, encontrar algo que tal vez en poesía es un poco de hallar, ¿no? Humor, una suerte de humor, pero muy inteligente, claro, está satírico, no el chiste simplón, no, sino algo que te hace reflexionar al momento de que te genera una sonrisa, una risa. Yo te comentaba justo este poema que me gusta mucho, que es El pasajero, que es la historia de un tipo en un paradero de bus, ¿no? O esperando algún bus, combi, lo que sea. Está ahí y menciona esto, ¿no? Estoy en un paradero esperando el bus de siempre, pero solo llega el viento. Si pudieras irme a una ráfaga para hacer mi viaje, me entregaría al aire como una bolsa plástica. Planearía cual hoja seca, me elevaría entre partículas de polvo, recorrería las avenidas del smog. Al descender sentiría que llegué a mi destino rápido, tal cual voy llegando al final de este poema, sin novedad y sin marearme. Es algo cotidiano, el día a día de un tipo, de un hombre, mujer, quien sea, en este caso es un pasajero, es hombre, en este caso, que solamente está esperando el bus y que de repente también es poeta y que se le ocurre imaginar que la posibilidad de llegar más rápido a un destino sería convertirse en algo semejante a lo que imaginamos ser, ¿no? Y al final me gusta demasiado porque dice sin novedad y sin marearme, es decir, terminas un poema y suele ocurrir que a veces terminamos un poema los que escribimos y ya nos mareamos porque creemos que hemos inventado la poesía peruana o hemos inventado la poesía. Este es el poema que va a renovar todo. Y ese final es Oh, como un my. mate, ese final es como un martillazo a todos los que a la vanidad de por sí, sin novedad y sin marearme. Nada ha cambiado escribiendo este poema. Todo sigue igual. Todo va a seguir igual. Esas pequeños dotes de humor me parecen bien interesantes en tu trabajo poético, Gloria. ¿Eso es intencionado, malintencionado? ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, supongo que es de las dos cosas. Yo soy alguien, bueno, por las experiencias que he tenido desde mi infancia, lamentablemente he tenido muchas experiencias de bullying por Ya, los lentes, porque usaba lentes desde muy pequeña, porque era muy débil y quería hacer cosas que no podía, por ejemplo, jugar vóley y todas esas cosas. Entonces, infortunadamente, la gente se ha burlado mucho de mí cuando he sido pequeño. Y creo que ha sido un mecanismo que he desarrollado ujú. para luchar con eso. Y es, en vez de esperar a que la gente se burle de mí, primero me burlo yo de mí. Ya, muy bien. Entonces he aprendido a burlarme de mí misma y de Claro. no tomarme en serio nunca, porque sé que cuando me tomo demasiado en serio, pierdo. Si es que me tomo en serio, la gente me puede herir. Ya, ya. Bueno, pero te estoy hablando de un mecanismo que he desarrollado quizás hace tiempo, de adolescente y de adulta joven, ¿no? Ahora pues ya tremenda persona mayor, no voy a estar con estas cosas, ¿no? Pero es algo que me ha quedado. Entonces, a mí me encanta burlarme de mí misma, pero no lo hago con dolor, sino es como en la psicología del payaso, ¿no? Yo Ujú. me siento a veces como un payaso, como una persona que entretiene y veo que trato de agradar al resto y una forma de agradar es haciendo reír a los demás, ¿no? Ya, O sí, sí. incluso, bueno, pues no tienes que contar chistes en los poemas, pero puedes siempre encontrarle este lado irónico de la vida, ¿no? Y Lo irónico. es algo que se ha desarrollado, supongo que sin darme cuenta, no creo que mi cerebro me haya dado para tanto para hacerlo de modo Todo, organizado, ¿no? Creo inconscientemente, tal vez.
creo que ha sido inconscientemente, pero es que la vida es así, la vida está llena de ironías. Por ejemplo, tengo un poema también acá en Estrellas en el cielo raso que es sobre una carnicería, ¿no? Y es una reflexión sobre la cabeza de un cerdo, ¿no? Entonces, en el poema, pues yo hablo de la cabeza de cerdo y que me imagino que hubo vida en ese hocico, ¿no? El cerdo, la cabeza del cerdo tiene los ojos cerrados, que tal vez está, ¿qué habrá pensado? ¿Cuál habrá sido su último aliento, ¿no? Y yo toda cínica estoy pensando en eso cuando estoy esperando a que me vendan las chuletas, ¿no? Entonces, eso es burlarme de mí, pues, ¿no? Burlarme de mí. Pobre cerdo. Claro, no, estoy compadeciéndome del cerdo, pero a la vez estoy esperando para comprar mis chuletas, ¿no? Porque qué ricos que son los chicharrones, ¿no? Entonces... Le doy like. Ya. Entonces, de esas cositas está lleno el mundo, pues, ¿no? De esas cositas está lleno el mundo y tal vez mi habilidad reside en que puedo identificarlas, ¿no? Y utilizarlas en mis creaciones. Y bueno, pues esa es la ironía y bueno, el sentido del humor también, pues, ¿no? Claro. Gloria, tú desde hace ya más o menos, desde que comenzaste a publicar 10 años, podemos decir, entraste en el mundo literario, viste el panorama que se desarrollaba en ese tiempo, en el 2010, cómo se estaba empezando a desarrollar esta literatura hecha por mujeres, que en los últimos años está teniendo una explosión muy buena, muy interesante. Hay autoras que la rompen y eso es genial. ¿Cómo ves tú ese cambio que ha habido cuando comenzaste en el 2010 y cómo lo ves ahora, desde todas las panoramas que has tenido? Bueno, mi experiencia, digamos, relacionándome con otros poetas en Lima, poetas mujeres, poetas hombres, fue como te digo en el taller de Miguel Ildefonso, que fue por los años el 2012, 2013, por ahí. Y sí, veía gente con mucho talento, mujeres que escribían poemas muy buenos, ¿no? Creo que nunca he sentido que las mujeres hayan estado relegadas. A mí me parece que siempre ha habido mujeres que escribían muy bien. Lo que sucede tal vez es que a mí no me parece que sea cuestión de sexo, a mí me parece que es cuestión de decisión personal. Hay algunas personas que no desean mostrar sus escritos. En mi caso, yo empecé a participar en concursos y honestamente te digo que lo sigo haciendo porque los premios son bonitos. A veces un premio es una publicación, a veces un premio es una suma que te puede servir para hacer cosas bonitas con el dinero. Nunca cae mal el dinero para comprar libros. Para nada. Entonces, yo he buscado modos de hacerme conocida de alguna forma o de publicar, que era lo más diáfano, digamos, ¿no? Porque un libro es hermoso, siempre desde niña pues he soñado con ser una autora publicada, ¿no? Entonces, lo que sucede me parece es que hay algunas personas que no muestran sus cosas, que pueden tener escritos, pero no se animan a mostrarlos. Yo he buscado la forma. He ganado algunos concursos, pero con relación a la cantidad de concursos a los que he mandado mis cosas, pues he ganado muy poquito, ¿no? O sea, yo he sido como una hormiguita y he tratado de mandar cosas y de mandar cosas y de mandar cosas y no me ha interesado que me pasar desapercibida. He seguido, o sea, es una cuestión de perseverancia. Y también he sido muy abierta a
tener amistades, pues, ¿no? Y bueno, pues he hecho amistades muy bonitas, tanto con poetas, con varones como con mujeres, y así hemos seguido intercambiando nuestros textos. Por ejemplo, en Trujillo, en la industria, César Clavijo me contactó a través de Carlos Santamaría y tuve la suerte, ¿no? Y el honor de aparecer en la industria. Mis cuentitos aparecieron ahí. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Ha sido porque de alguna forma yo he tenido la apertura, ¿no? De mostrar mis cosas, de no tener miedo. A mí me parece que eso es lo que sucede ahora. Hay mujeres que escriben, pero les falta un poco de apertura, ¿no? Mostrar sus cosas, porque si es que no muestran sus cosas, entonces nadie va a ir a tu casa a tocarte la puerta y a pedirte tus textos, ¿no? Creo que uno tiene que tratar de hacer eso si es que desea publicar o si es que desea que lo lean. Porque bueno, a las finales, en mi caso, que me lean es lo más bonito que me puede pasar, ¿no? Bueno, eso es lo que te podría decir al respecto. Es polémico eso, ¿no? De que hay autoras que no quieren mostrarse. Y es cierto, en Me algunos parece que casos, ¿no? autores y autores, hombres también. No, sí, da en todo, pero da en todo, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso siempre ha habido ese, como tú mencionas, mucha gente dice, nos relegan la labor de la mujer, pero a veces también, en algunos casos, no digo en todos, se ha sentido ellas mismas tal vez relegadas, como también como pasa con muchos autores que tienen buenos trabajos, pero sienten que no los quieren mostrar y nos quedamos en ese silencio, en ese vacío, que con el paso del tiempo se convierte en olvido en algunos casos, ¿no? Gloria, ya para más o menos ir culminando esta entrevista que está bien bonita y sobre todo por la apasionada que eres tú con la poesía y con lo que estás haciendo y has hecho confesiones y que no hay que tener miedo para mostrar el trabajo literario que uno esté haciendo, no hay que sentirnos... hay gente que, por ejemplo, manda un concurso, no gana y ya, para ellos la cosa ya no funcionó. Yo ya no sirvo para esto, ¿no? No, hay gente hay poetas que les ha sucedido ello, o de repente poetas O que que ganan un esperan premio. ganar, no esperan, dicen, lo mío es definitivamente lo mejor que hay, tiene que ganar, y como no ganó Exacto. ya, no, hay O, que o, ser humildes. exacto. O lo otro también son autores que ganan un premio y ya con ellos se consideran pues lo más importante que ha aparecido en la literatura peruana y no quieren elaborar más allá de ello o enfrentarse nuevamente a su trabajo literario. Tú, Gloria, dentro de todo lo que has venido desarrollando, ¿te sientes una autora dentro de un canon literario? ¿Te sientes una autora que estás encasillada perdón, no sé si la encasillada está no es correcta, en un grupo, agrupada? ¿Te sientes en una autora que representa una generación o que formas parte de una generación? ¿O te sientes una autora que vive en una isla pero sigue creando alrededor de muchas islas más? Creo que lo segundo. Lo que pasa es que yo valoro mucho la libertad y como te dije al principio, uno vive en una sociedad y uno se tiene que someter a muchas reglas, ¿no? Exacto. En algunas reglas que no nos gustan. Y cuando se trata de la literatura, para mí es el lugar en el que puedo ser libre completamente y nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que yo valoro mucho y por eso no creo ser parte de ningún canon. Supongo que lo que hago no es pues lo más original ni lo más extraordinario que puede haber, pero no busco escribir como lo hace determinado grupo de gente. Yo trato de admirar a mis maestros que, bueno, generalmente están muertos, ¿no? Son los grandes poetas a los que admiro, a los que considero afines y a los que uno va descubriendo. Y trato de rescatar eso, pero luego pensar que quiero escribir de algún modo
o que quiero inventar algo, o que quiero ser experimental y hacer cosas que nadie ha hecho. Pues no, porque no creo que para eso sea la literatura en mi caso. A mí siempre me ha servido la literatura para ser feliz, nada más. Y ni siquiera escribir, leer simplemente, leer para ser feliz. Y cuando he podido escribir algo, aunque uno nunca se siente totalmente satisfecho, pero cuando he podido escribir algo Exacto, sí. que ha estado, Nunca. bueno, decente, o que le ha gustado a mis lectores, ¿no? Porque de alguna forma tengo algunos lectores, eh, esa ha sido la mayor satisfacción, ¿no? Y otra cosa que sucede conmigo es que yo tiendo mucho al fanatismo y tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si es que me trato de unir alguna corriente o algún modo de pensar, pues corro el peligro de fanatizarme y luego esas ideas pueden cegarme y no dejarme evolucionar como escritora, como artista, ¿no? O como ser humano incluso. El único fanatismo del que creo que puedo ser capaz es de la poesía, ¿no? Ser fanática de la poesía. Y creo que sí soy fanática, y soy fanática de algunos poetas, que son tantos, por ejemplo, ya te dije, José Watanabe, San José Watanabe, San Javier Sologuren, San Javier Sologuren, Maestro Sologuren. Santa Blanca Varela, ¿no? Ahí sí soy fanática, es una suerte de religión. Pero Una iglesia de la poesía. intento que no me afecten, que no influyan en Eso está muy bien. Hay que ser una iglesia de la poesía, solamente para verdaderos hinchas y fanáticos de la misma. Gloria, ha sido un placer, un gusto enorme poder conversar contigo. Ha sido un descubrimiento, ciertas cosas que nos han mencionado. Y yo me quedo con esto, de que hay que aferrarnos a la poesía, hay que seguir trabajando en ello porque tal vez es la única forma en que nos vamos a sentir libres y tal vez también felices. Gloria, feliz, tus palabras de despedida en esta oportunidad. que ha sido una experiencia muy extraña, como te digo, porque he tenido que recordar cosas sobre mí misma y uno a veces prefiere olvidarse de uno mismo, pero ha sido satisfactorio poder conversar contigo y te agradezco mucho por esta oportunidad. No sé a quién le puede importar lo que yo piense, pero te agradezco mucho, le he pasado muy bien. No, Y gracias, ojalá que podamos hablar en otro momento. el cariño es mutuo y los proyectos siguen en pie, Gloria. A todos los Claro, amigos que nos han visto en esta oportunidad, les agradecemos el tiempo, a todas las personas que nos han acompañado durante estos 9 programas también. Nos damos un descanso para retomar nuevamente un jueves en la libertad a partir del mes de agosto. Reempezamos, así que nos damos un tiempito a todos los amigos, muy agradecidos por acompañarnos siempre. Gracias, Gloria, a ti de corazón por habernos acompañado también y de ser la persona con quien cerramos esta primera etapa de Un Jueves en la Libertad. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chau. Cuídate. Gracias. Igual. Chao a todos.